Bueno, lo que podemos observar aquí es la evolución desde el 30 de diciembre del año 2019 del SER y del dólar oficial comunicación a 3.500. Como podemos observar, el gobierno, a través del Ministerio de Economía y también a través del Banco Central, porque en realidad el Banco Central, aceptemos que no es autónomo, sino que también siguen dictámenes o decisiones del gobierno, había mantenido una cierta paridad de variación entre el 30 de diciembre del 19 hasta abril del 21. A partir de abril del 21 tomaron la decisión de dejar atrasar el dólar, seguramente por cuestiones de política fiscal más que nada. Pero generaron un serio problema al resto de la economía porque si bien ellos pueden controlar el dólar y pueden controlar la tasa de interés, no pueden controlar la inflación. Entonces la inflación empezó a separarse. Es más, ya a principios de año empezó a acelerarse inclusive. Esto obliga a que el gobierno también a principios de año intente una aceleración de la variación de la paridad cambiaria, que en este momento alcanza alrededor del 1,20-1,25% semanal. O sea, estará alrededor del 6% mensual, un poco más, un poco menos, pero que tampoco alcanza para emparejar la evolución de la inflación en la República Argentina. Acá vemos este proceso con el dólar a comunicación a 3.500 contra una media móvil de 20 ruedas, un poco para ver cómo en promedio se mueve en un mes. Vemos que desde diciembre empieza un proceso de aceleración, quizás un poquito antes, pero bueno, desde diciembre, principios de enero, empieza a acelerarse la devaluación del peso y se incrementa esa aceleración entre mediados de abril y mayo de este año. De todas maneras, vemos que sigue desfasado el dólar comunicación a 3.500 respecto de la inflación. Otro elemento más que es significativo son los dólares que podemos llegar a operar o con los que podemos llegar a intervenir, tanto las empresas como los individuos. Uno de ellos es contado con liquidación, que vemos que desde abril y principalmente desde comienzos de junio generó una fuerte suba y en este momento ha llegado a estabilizarse o ha logrado serenarse, seguramente por la confianza que generó en términos inmediatos la política que adoptó el nuevo ministro de Economía, Massa, pero vamos a ver cuánta consistencia tiene todo este plan. Había dado fuerte señal de compra en nuestro modelo en 195 pesos y nos mostró señales de venta, si hubiéramos querido, en los niveles de 320 pesos. En todo este periodo podríamos haber colocado a tasa y bueno, y seguramente hubiéramos estado estabilizados. Pero de todas maneras sabemos nosotros que el dólar no se caracteriza por movimientos suaves o movimientos medianamente controlados, sino que se caracteriza básicamente por movimientos bruscos y que generan alta volatilidad en estos activos. Otro dólar que también sigue el pueblo, la gente, es el dólar MEP, que tuvo características similares al dólar, obviamente al dólar contado con liquidación, con nivel de compra en comienzos de abril en 195 y la referencia que nosotros no tomamos en junio, que nos vamos a tomar en junio para ver otros activos, en 210 pesos y nos hubiera sacado también con un retorno interesante en 276, 280 pesos. Se está moviendo lateralmente sin tendencia. El tercer elemento es el dólar blue, que es un dólar poco líquido, pero que bueno, es una referencia importante para los operadores. Desde el comienzo de junio, el dólar blue se movió desde los 205 pesos
y ahora nos tiene fuera. Quizás podemos haber vendido en cualquier momento de este movimiento lateral, que está en los 290 pesos y nos mantiene todavía de costado. Obviamente que todo esto tiene un correlato, por ejemplo, en lo que llamamos los contratos de futuro ROFEX, que si bien operan con dólar oficial, son un referente para distintos tipos de operatorias, para los bonos dólar link, para el nuevo bono dual que está emitiendo el gobierno, y también para distintas posibilidades de, por ejemplo, de colocaciones en pesos, porque jugar un poco con una devaluación en un activo, en un contrato de dólar ROFEX, nos puede generar una colocación en pesos más que interesante. Estos fueron los cierres del viernes 6 de octubre, perdón, del jueves 6 de octubre, y estas son las tasas implícitas que generaban con respecto al dólar de referencia de ROFEX. Vemos tasas que van del 86% a los niveles de 117%. Esta curva hacia arriba es la curva de estos contratos, pero al viernes anterior, o sea, acá tenemos 6 días de variación. Vemos que fuertemente caen las expectativas de evaluación en el corto plazo, en los primeros 90 días, pero se mantienen altas las tasas. ¿Por qué? Porque están enganchadas con las tasas de interés en pesos, ¿ven? Estamos operando, está bien, con un pequeño margen de diferencia a favor de los contratos ROFEX respecto de las colocaciones en pesos, que ya sabemos que nos están vendiendo el 100%, más del 100% como tasa efectiva anual. Lo interesante de esto es que podemos analizar cuál es la expectativa mes a mes a través de la variación del pase mensual entre un vencimiento y el siguiente. El mercado lógicamente tiene sus expectativas centradas entre 60 y 90 días, o tal vez 120 días, tendríamos que decir, con más corrección, y después sus expectativas van bajando. O sea que el mercado espera que entre 60 y 120 días ocurra algo con el dólar, con el peso o con el dólar oficial, que genere tasas y más que interesantes para el mercado. Fijémonos que a partir de 60 días ya estamos en 100% de tasa, y aquí se empieza a estabilizar en 122% anual en 120 días. El efecto que va a tener una devaluación en el mercado financiero argentino es importante. ¿Por qué? Porque por un lado hubo un muy fuerte incremento de la deuda en pesos, tanto la deuda en bonos como la deuda cuasi fiscal, la deuda del banco, el déficit cuasi fiscal, la deuda del Banco Central con el LELIX, que al gobierno se le soluciona en gran parte con una devaluación porque debe menos dólares, con lo cual es más fácil manejar esa deuda para ellos, si es que ellos tuvieran forma de conseguir los dólares para cancelar esa deuda. Obviamente que se están tomando como referencia valores del orden de 150 pesos por dólar para evaluar esa deuda, lo cual obviamente sabemos todos que ya esto no es así, ya no hay deuda en 150 pesos, dólares en 150 pesos para cancelar pasivos monetarios o pasivos, los pasivos del Banco Central, los pasivos del Gobierno Nacional. Así que expectativa de que devaluando mejora la situación de deuda del gobierno es posible, pero devaluando generará un fuerte quebranto todo en el sector, en el resto de la economía, sobre todo en las personas, porque recordemos que si bien el gobierno toma préstamos a través de pesos y el Banco Central toma dinero a través del LELIQ, que son pesos, el que le presta al prestamista es la gente, son las empresas, la gente, los que hacen plazo fijo, los que tienen dinero en cuenta corriente, en caja de ahorro o en fondos, en pesos. Ellos son los prestamistas, no es el Fondo Monetario,
no son los grandes bancos internacionales, no es el mercado global de capitales, es el pueblo argentino el que se está prestando al gobierno y al Banco Central. Así que una devaluación generaría un fuerte impacto negativo sobre la expectativa o la confianza de la gente en el mercado financiero argentino.